Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un video más de VideoJazz. El día de hoy vamos a empezar con el segundo método del cálculo de velocidades. A diferencia del método de movimiento relativo, este es un método más gráfico. Y en este caso vamos a entrar con el concepto de centros instantáneos de velocidad cero. Los centros instantáneos de velocidad cero son todos aquellos en los cuales nosotros tenemos, como su nombre lo dice, una velocidad igual a cero. Y nos interesa saberlos porque los podemos usar para pivotear. Si esta velocidad es cero y yo conozco su distancia y conozco la velocidad angular del cuerpo, para mí es muy fácil ir sabiendo cuáles son los diferentes valores de las velocidades. Les voy a ilustrar este caso con un ejemplo aquí sencillo, ¿no? Voy a subir esto y pues sí, espérate que borrar acá. Bien, vamos aquí. Imaginemos que tenemos un cuerpo que está girando a una cierta velocidad angular. Aquí está la figura. Aquí está la velocidad angular, ¿no? Aquí está el cuerpo, siempre de consistencia cacahuatosa. Y aquí nosotros tenemos una región de otra cosa. El centro instantáneo incluso puede estar fuera del cuerpo. Esa es otra cosa bien importante. No, porque el centroide es el centro geométrico de un cuerpo donde se concentra el centro de gravedad. El centro instantáneo, a diferencia del centroide, porque el centroide es permanente. El centro instantáneo no, va cambiando dependiendo de cómo se vaya moviendo, ¿no? Por eso se llama centro instantáneo. ¿Sí? Todo lo que es instantáneo es nada más en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, imaginen ustedes que aquí yo tengo un punto, el punto A, y pues este punto A va moviéndose a una cierta velocidad. Ok. Después vean ustedes que aquí está el punto B, y este punto B se mueve a otra velocidad. Esto que les pongo es muy importante, porque si ustedes conocen dos velocidades, pueden ustedes localizar el centro instantáneo del cuerpo. ¿Y cómo lo podemos localizar? Trazando líneas perpendiculares. Acuérdense que siempre hay una relación de perpendicularidad entre el radio o la distancia de rotación, la velocidad tangencial y la velocidad angular, ¿no? Entonces, por ejemplo, extiendo esta línea para extiendo todo lo que sea necesario, ¿no? Y luego, vean ustedes que aquí tiene que ser perpendicular, ¿no? Ojo. Y después, ¿qué pasa con B? También la hago perpendicular. Y bueno, donde cruzan estas dos líneas, chicos, es lo que se conoce como el centro instantáneo. Y a partir de aquí yo voy a pivotear. El centro instantáneo de velocidad cero es el punto teórico del cuerpo donde la velocidad es igual a cero, ¿no? Y ese punto puede estar adentro o afuera del cuerpo. Muy bien. Es como el eje donde va a rotar. Y el cuerpo se puede estar moviendo en movimiento plano general, ¿eh? Pero aunque se esté moviendo en plano general, localizando este punto, yo ya puedo imaginar que ese se está moviendo, al menos de forma instantánea, pues en rotación pura con respecto a ese punto, ¿no? Por una campana, sí. Es como una campana, exactamente. Es una muy buena. Pero ya que con eso podríamos identificar si el objeto está rotando sobre alguna parte de del cuerpo, vaya, o si bien está girando sobre un cierto eje. Eso es lo que se refiere. Pero pues de manera instantánea nada más. Exactamente, nada más por ese momento. Claro que si el cuerpo está girando con respecto a un eje fijo, el centro instantáneo se vuelve permanente y es el centro de rotación del cuerpo. Por lo tanto, lo vamos a trabajar sobre todo en aquellos cuerpos irregulares, ¿no? O que tienen un comportamiento menos predecible. Ahora, ¿cómo yo puedo predecir entonces la velocidad de C? Si yo ya conozco el centro instantáneo, yo puedo tirar una línea que pase por C. Entonces, tirando esta línea que pase por C, ahora voy a hacerlo al revés. Voy a sacar una perpendicular a esa línea que pase por C y podemos ver entonces que C
va a tener este valor, ¿no? Y además se puede calcular el centro instantáneo, porque por ejemplo, si ustedes tienen la velocidad de nada y conocen la velocidad angular del cuerpo, rápidamente pueden encontrar la distancia, ¿no? ¿Cómo? A partir de esta ecuación sencilla, omega por r, ¿no? Y lo mismo puedes hacer para el punto B y lo mismo se puede hacer para el punto C. Entonces los centros instantáneos de velocidad cero, no estoy diciendo solamente centros instantáneos porque más adelante voy a hacer la definición general de ese concepto, ¿no? Ahorita estamos partiendo aquí para que ustedes se vayan acostumbrando al método, ¿no? Ya luego lo vamos a extender más. Bueno, para quienes tengan más el tema de la visualización geométrica, eso les va a ayudar muchísimo, ¿no? Bien. Entonces, pues a partir de esto, nosotros ya podemos resolver un problema que está acá, ¿no? Lamentablemente la figura sí me va a estorbar, pero ya está en la grabación. Bueno, veamos. ¿Alguien que no haya participado el día de hoy? No, tú ya participaste, Moy. Mateo, adelante. Los puntos A y B de la barra de 1 metro cada piso sobre la superficie plana. La velocidad B es igual a 2 y metros por segundo. ¿Cuáles son las coordenadas del centro instantáneo de la barra? Use esa instantánea para terminar la tercera idea. Ok, muy bien. Entonces, voy a borrar esto de acá. Y bien. Aquí está, problema 2.15 y vamos a poner los datos, ¿no? ¿Qué datos nos está dando el problema? Nos están dando el vector de velocidad en v, que es 2i. ¿Qué significa 2i? Que se mueva a la derecha positivo, ¿no? Entonces, pueden ver ustedes que el vector de velocidad del punto B va a ser horizontal, ¿no? Entonces, este lo ponemos así y aquí está, ¿no? Entonces, aquí está el vector de velocidad B, que es 2i. Luego, nos están pidiendo las coordenadas del centro instantáneo. Nos pide que localicemos dicho CI, ¿no? Y finalmente, podemos suponer, primero, que la barra es un cuerpo rígido, pero que también podemos suponer Que está libre, que no está enganchado al... realmente si hay un enganche. La restricción me le está dando la pared y las paredes y la pared y el piso. Aquí se está deslizando, ¿no? ¿Cómo se imaginan que se va a mover esto? Así como si se cayera. ¿Nunca han visto que se haya caído un trapeador o un... Sí, por eso. Así es, como cuando se cae un trapeador o la escalera. Tiene ese movimiento exactamente. Que prácticamente Como un elíptico. es un mecanismo elíptico, así es. Cualquier punto va a describir una elipse, ¿no? Ok. Luego, ¿cuáles son las coordenadas del centro instantáneo? Es el centro instantáneo para... Ok, ya está. Ok, para poder encontrar la localización del centro instantáneo, debemos de conocer por lo menos las direcciones de dos velocidades. Ya conocemos una, ¿no? Que es esta de acá. La de B hacia abajo. Correcto. Muy bien. Entonces, esta va así. Pues por la propia restricción de la pared, ¿no? Así. El mecanismo elíptico. Y pues ustedes pueden visualizar que este va a empezar a moverse así, ¿no? Bien. Ahora, ¿en qué consiste el método del centro instantáneo? Vamos a trazar dos perpendiculares. Una perpendicular a esta y una perpendicular a esta. Entonces, agarramos, aquí sí les recomiendo que usen juego de geometría, no les recomiendo
les pide encarecidamente que lo hagan. Entonces aquí vamos a trazar una línea perpendicular, ¿no? Bien. Y la otra línea perpendicular la vamos a trazar de acá. Ya está un poco complicado aquí colocar esto, pero vamos a alinearlo lo mejor posible, ¿no? Entonces acá, bueno chicos, ahí están las dos perpendiculares, la perpendicular de A y la perpendicular de B, ¿no? Bueno, ahora, si ven que hay un punto donde se cruzan, ese es el centro instantáneo. Bien, nos están pidiendo las coordenadas de ese centro instantáneo. Vamos a suponer que aquí en la esquinita de la pared y el piso está el origen, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar las coordenadas de ese centro instantáneo? Pitágoras. No precisamente. Por ejemplo, de este triángulo que conocemos, porque la escalera va a estar formando un triángulo, ¿no? ¿Triángulo rectángulo? Sí, es un triángulo rectángulo porque aquí yo tengo una perpendicular, ¿no? Los ángulos. El ángulo así es. El ángulo. Tenemos este ángulo de 70, ¿no? El del 90. Entonces, ahí está, por trigonometría. Sí, pues Conocemos la medida de la escalera. Sí. ¿Cuánto es? 1 metro, ¿no? Entonces, para facilitarnos vamos a hacer un poquito de trigonometría. Aquí la hipotenusa es 1 metro, este es el ángulo recto. ¿Y cuánto mide este ángulo aquí? 70. Por alternos internos, ¿no? Ya, pues, sí. Entonces, ahora sí, coordenada en X y coordenada en Y, ¿cómo se sacarían? X es igual a qué y Y sería igual a qué. Ok, X es con coseno, así es, y seno. Y pues por 1, porque es la hipotenusa. Y con esto pues ya sacamos las coordenadas X, Y, que es lo primero que nos pide el problema, ¿no? ¿Dónde se ubica ese centro instantáneo? Coseno de 70 es 0.34. 342 metros, ¿no? Punto 342 metros. Y esto ya lo encuadramos y lo subrayamos porque nos lo piden. ¿Y el seno de 70? Punto 9396 metros. Muy bien. Pues ahí está la primera parte del proverbio. Porque la segunda nos pide el centro instantáneo para sacar la velocidad de A. Ok. Pero para sacar esta velocidad de A, chicos, primero necesito sacar la velocidad angular de la escalera. Ok. Viendo la figura, ¿cómo va a girar la escalera? O la barra, ¿a favor o en contra? En contra. Tiene que girar en contra, ¿no? Y aquí ponemos el omega de la escalera. Pero ahí les va el truco. Ahí les va el truco. Pueden encontrar la velocidad angular de la escalera a través de esta distancia perpendicular y esta velocidad. Y es aquí donde ya viene como tal el principio de los centros instantáneos de velocidad cero. En este caso tenemos que la velocidad de B es igual a la distancia de B relativo al centro instantáneo por el omega del cuerpo. Ok, la velocidad de B, todos son magnitudes, esa es otra ventaja. Aquí todo el análisis es escalar. ¿Cuál es la magnitud de la velocidad? 2, ¿verdad? 2. ¿Y cuánto vale esta distancia de aquí? Vale. 9.9346. Es 9, ¿no? Sí, sí. Punto 9396, aquí no. Sí, claro, por eso nos servían las coordenadas. Punto 93, 93. Y ya nada más despejan para omega, ¿no? Y ya por simple visualización saben que es antihorario, ¿no? 2 entre punto 93, 96. 2.1285. No es la respuesta definitiva, pero nos va a servir. Ahora, vean ustedes, vamos a trasladar la velocidad angular a esta otra distancia. Ahí está el truco. Entonces, podemos sacar la velocidad de A partir de la posición del punto A relativa a 6 escalar por el mismo omega, ¿no? Y omega ya lo conocemos,
Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? .342. Punto 342 metros, ¿no? Por omega, que es 2.1285 radianes por segundo, ¿no? Aquí se me pasó. Y con esto ya podemos sacar la velocidad de la, que es lo que nos pide el problema. Y prácticamente con esto, Profe, mande. 3279. esa distancia no se representa en términos de I cota, en este caso I. No, porque no es escalar. Este método tiene otra ventaja, no es escalar, no es vectorial, es escalar. Aquí se representa esta ahí nomás para dar el dato, pero ya todo el manejo es escalar. No, para que quede explícito que se mueve a la derecha. La dirección tú la tienes que, la dirección tú la sacas pues por deducción, ¿no? Por eso dice que es método gráfico. Es un método gráfico. ¿Cuánto da la velocidad de la? 72.79. ¿Punto qué? 72.79. Punto 72.79 metros por segundo para abajo, ¿no? Está por observación. ¿Y ya está? Ahí está entonces el desarrollo del problema número 15 de la unidad 2. Bueno, vamos a continuar con un problema un poquito más elaborado. Este ya tiene más cuerpos, pero no se pierde el concepto, ¿no? El concepto es el mismo. Problema 16. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? ¿Alguien que no haya? Alcaraz. Perdón, Amezcua. En la figura de la barra B gira en sentido contrario a las manecillas del reloj, así coordenadas horizontales. El disco rueda sobre la superficie horizontal, determina la velocidad angular de la barra BC y el disco CD. Ok. En este caso no tenemos un cuerpo, tenemos tres, ¿no? Más la bancada, ¿no? Bien. Entonces, vamos a empezar a entender lo que está pasando en el problema. ¿Qué datos tenemos en este problema? Que va a venir a ¿Cómo de que gira a la izquierda? En contra de las manecillas, ¿cómo que a la izquierda? Más media es la justo lo que había puesto en Facebook la semana pasada. Primer strike. Ok. Luego, ¿qué nos pide allá? Sí, la velocidad angular de la barra. Y también nos pide la velocidad del disco, ¿no? CD, que es el disco. Vamos a suponer, obviamente, cuerpos rígidos, pero ¿qué otra cosa se puede suponer aquí? Claro, no es lo mismo. Es el disco rueda sin deslizar. No, aquí la fricción todavía es irrelevante porque pues esto lo vamos a ver ya, y es que nos da chance en una unidad. Bien, entonces vamos a trabajar entonces con, y la estrategia es ir separando cuerpo por cuerpo, ¿no? Si se dan cuenta, por antonomasia, este punto es un centro instantáneo. ¿Por qué? Porque siempre está fijo, ¿no? De hecho es un centro instantáneo, ¿no? Sería un centro permanente de velocidad cero, por así decirlo. Y aquí tenemos el punto B. Bueno, ¿están de acuerdo que si nosotros giramos este para acá, pues este punto B va a tender a moverse perpendicular a la barra, ¿no? Eso es algo importante. Entonces, esto nos va a servir para que aquí pongamos, tracemos la perpendicular, ¿no? Agarro entonces este de acá y luego, pues aquí queda mi vector de velocidad. Aquí está la velocidad de A, ¿no? Es como cuando se analizaba en dinámica la componente de la velocidad tangencial, ¿no? Sí, así es en dinámica cuando veis, porque es la única componente que hay, la componente tangencial de la velocidad. Toda la velocidad se puede reducir a una componente tangencial, ¿no? Y para eso pueden checar un video que está acá arriba. Entonces, por eso siempre queda perpendicular a la distancia.
Porque al girar la distancia siempre va a quedar la velocidad tangencial perpendicular. Cuando algo se mueve en un círculo, el punto va a querer siempre salirse de la trayectoria. Esa es la componente tangencial. Pero ¿qué es lo que lo mantiene en el círculo? La fuerza, La centrípeta, exactamente. Entonces, la velocidad tangencial y la colaboración con la aceleración centrípeta combinadas hacen que el movimiento del círculo sea una realidad, ¿no? Bien, entonces, ahora, obviamente, pues este es un centro instantáneo y yo quiero encontrar esta velocidad y conozco esta velocidad angular. Entonces, vamos a analizar la manivela, ¿no? Entonces, manivela. Para la manivela yo voy a encontrar la velocidad de A y para eso yo necesito sacar la distancia de A con respecto a un centro instantáneo. Bueno, no es A. Es B, ¿verdad? Es B, aquí es B. Entonces RB con respecto de A, donde A también es un centro instantáneo. ¿Por qué? Porque es donde está la fijación con la bancada. Y luego eso se multiplica por omega, ¿no? Omega lo tengo. ¿Y cuánto vale la distancia RBA? Es un Pitágoras. Así es un Pitágoras. RBA es un Pitágoraso de cuánto y cuánto? De punto 2 y punto 4, ¿no? Y esto nos va a dar el valor de esa distancia. Ok. 0.4472, efectivamente, ¿no? 0.4472 metros por segundo, así es. Entonces, regresándonos a esta ecuación, rápidamente hacemos la multiplicación. 0.4472 metros por segundo. No, metros, estos son metros nomás, es posición. Y aquí está omega, ¿no? Que es 5. Y ahí sale el sobresegundo de los radianes. Entonces, haciendo esa multiplicación, vamos a obtener la magnitud de la velocidad en B. Aquí le puse erróneamente, ¿no? ¿Y eso cuánto nos da? 2.236 me da a mí. 2.236 metros por segundo. Ok. Entonces ahí ya tenemos la velocidad de B, ¿no? Ok. Ahora, cuando tenemos siempre mecanismos de 4 barras, vamos a empezar con el eslabón 2 y luego vamos al eslabón 4, porque el eslabón 4 también es de velocidad conocida, ¿no? Vean ustedes, es decir, de la manivela nos vamos a ir al disco, ¿no? Ok, del disco, ¿dónde está el centro instantáneo del disco? Claro, aquí está el centro instantáneo del disco, ¿no? En el punto de no, ojo, porque me han dicho que en D, pero en D pues no. Porque se mueve el eje X. Ok, ahí está, ¿no? Ahora, aquí es donde uno aquí va a imaginarse cómo se mueve, ¿no? En este caso, vamos a ver, ¿cómo se movería el punto D dada esa situación? Y negativo. Y negativo, ¿no? Exactamente. No, la fricción es irrelevante para este problema, es un problema de cinemática. Sí. Ok, esta sería la velocidad en D. Ahora, ¿cómo se va a mover el punto C? El punto C. Vamos abajo. Y negativo, J negativo. De hecho, en diagonal, ¿no? ¿Por qué? Porque es relativo con B, ¿no? Claro. No, hagan lo relativo siempre con el centro instantáneo. Ok, entonces aquí tenemos una distancia relativa, RC, con respecto al centro instantáneo, ¿no? Siempre va a ser como la cuerda, profe. Entonces, ahorita tenemos esto, ¿no? Y sabemos que la velocidad, por ser tangencial, tiene que ser perpendicular a esta RCCI, ¿no? Entonces, la velocidad, si está en contra, eso quiere decir que la velocidad debe de apuntar para acá, ¿no? Sí, porque está en contra, exactamente.
esta tiene que apuntar así de forma perpendicular, ¿no? Nomás que lo voy a poner así. Entonces aquí está la otra velocidad, que es la velocidad del punto C. Sí, ¿qué preguntabas, niño? Que si siempre va a ser esa misma relación, siempre va a ser la cuerda así. Sí, siempre. Sí, porque están, por eso se llama velocidad. La velocidad solamente tiene la componente tangencial. Y ahora, es cierto que nosotros no conocemos la magnitud de la velocidad en C. ¿Por qué? Porque necesitaríamos conocer la magnitud de la velocidad angular del disco. Pero lo que realmente necesitábamos desde un principio era fundamentalmente la velocidad que lleva C y la velocidad que lleva B. ¿Por qué? Porque queremos ahora encontrar el centro instantáneo de velocidad 0 de la acoplador, ¿no? O sea, esta aquí. Si se dan cuenta, este acoplador que tienen aquí, va a tener una velocidad B en este sentido y una velocidad C en este sentido. Entonces, lo que van a hacer es extender las dos líneas perpendiculares y ver dónde chocan, ¿no? Veo que aquí se van acercando más, probablemente choquen acá abajo. Recen a Dios de que no me acabe el pizarrón. Ay. Creo que sí me lo voy a acabar. Pero se entiende. Ok. Bien, se entiende que por acá, ¿no? Bien. Entonces, obviamente aquí va a exceder, ¿no? Pero ustedes pueden dejar esta figura así. Esta es la figura importante. Bien. Ok, esto es importante. Bueno, entonces, veamos. Esta sería la posición de la velocidad de B con respecto al centro instantáneo. Esta sería la posición de C con respecto al centro instantáneo. ¿De qué? Del acoplador. Este es el centro instantáneo del disco, le voy a poner sub D. Y a este le voy a poner sub A, porque es el centro instantáneo del acoplador. Entonces, a partir de aquí, nosotros tenemos que encontrar este par de distancias. Y es ahí donde el método puede ser un poquito más retador, ¿no? Entonces, uno puede ver que pues aquí parece que tenemos un triángulo grande. Aquí no parece, tenemos el triángulo grande, ¿no? Entonces, después, por ejemplo, este lado sí lo conocemos, ¿no? ¿Cuánto mide este lado? 0.4. No, Ay. 0.6. Ah, ok. Es este acoplador. Este es el punto B, este es el punto C, ¿no? Y esto mide 0.6 metros. Ok. Otra cosa que podemos conocer de este triángulo es este ángulo. Porque este ángulo es este ángulo, ¿no? Y este ángulo es este. A este le vamos a llamar teta. Y teta sería igual a tangente inversa de qué sobre qué. 2.2 sobre 0.4. ¿Ok? O sea, la tangente inversa de un medio. ¿Y la tangente inversa de un medio cuánto es? 26.56 grados. Entonces ya conocemos dos datos de este triángulo. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿El ángulo C también se puede conocerlo? ¿El ángulo qué? El ángulo C. Por supuesto, nomás que te lo estás adelantando un poco. Ok, este ángulo se puede conocer, ¿no? ¿Por qué? A ver, supongo que ya lo visualizaste, Villa. Sí, ¿Cuánto mide este ángulo? es 90, 90, ¿no? ¿Y cuánto mide este? 45. 45. ¿Por qué? Porque si lo visualizas bien, Es una relación como de cuadrados. Los dos catetos miden lo mismo. así es. Entonces aquí tú tienes un ángulo de 135, ¿no? Es básicamente es un triángulo rectángulo isósceles, porque los dos lados miden lo mismo. No todos los triángulos rectángulos son escalenos. Hay el triángulo rectángulo isósceles, que es el famoso triángulo 90, 45 y 45. Entonces, con esto, vean ustedes que VC es perpendicular a esta línea y VC
bajo esta horizontal está formando 45 grados, porque es la dirección que lleva a partir de esta distancia que se forma con punto 2 y punto 2. Ojo, aquí tengo una muy buena noticia. La buena noticia es que precisamente ya podemos nosotros calcular el resto del triángulo por ley de senos o ley de cosenos, ¿no? Ok, cuando tenemos dos ángulos y un lado, conviene usar ley de senos, ¿no? Por ejemplo, este es opuesto a este. A ver, pero no tenemos. No, porque no tenemos ningún dato. Pero hay que sacar este ángulo se puede sacar, ¿no? Ajá. Sí, 185. Ok, entonces, claro, 135 más 26,56 para 180, ¿cuánto da? Es un ángulo de 18,44 grados este de acá. Muy bien. Entonces, ahora sí ya podemos usar la ley de senos con este par conocido. Entonces, esto es todavía análisis de posición, ¿eh? Entonces tenemos seno de... no, queremos encontrar un lado, así que tiene que ser RB6 a... Esta distancia es opuesto a 135. Entonces, este es seno de 135 y luego viene el par conocido, que es el de 1844 para punto 6, ¿no? Y con esto vamos a sacar RB, C y A. Ahí está. Entonces, punto 6, seno de 135 sobre seno de 1844. Ay, pero lo tengo en radianes. Hay que pasarlo a grados, ¿no? Y no me deja. Seno de 135 sobre seno de 1844. ¿Eso cuánto da? 1.342. Ok, para que no perdamos perspectiva, ¿por qué estamos sacando esta distancia? Ojo, que estamos sacando esta distancia porque tenemos la velocidad en v, ¿no? Entonces, la velocidad en v tiene que ser igual a la distancia de v con respecto al centro instantáneo del acoplador por la velocidad angular de ¿qué? Del acoplador. Con esto vamos a sacar la velocidad angular del acoplador, porque ahorita estamos analizando el acoplador, ¿no? Ok, básicamente nos estamos brincando. La velocidad en v sí la conozco. ¿Cuánto vale la magnitud de la velocidad en v? Sí la sacamos, ¿no? Ah, aquí está. Punto 2236, ¿no? Entonces aquí me voy a... Básicamente... no mantuve el orden. Pero bueno, eso lo pueden hacer en casa, ¿no? Acoplador. Y tenemos velocidad en v, ¿cuánto es? Esta acá, ¿no? 2.236. Luego tenemos esta distancia que es 1.3412 omega A. Y pues prácticamente dividimos para obtener la velocidad angular del acoplador, que es la velocidad angular de BC, que me está pidiendo el problema. Por lo tanto, eso lo divido a 2.236 y me va a quedar, ok, prácticamente 1.6 periódico radianes por segundo, ¿no? Y esta es una respuesta final. Ahora, ¿va a ser en contra o va a ser a favor el giro? Si aquí está el pivote y aquí está la velocidad, en contra, ¿no? Tenemos una velocidad counterclockwise. Entonces el acoplador está girando en contra, ¿no? Y este mismo acoplador, cuya velocidad está afectando acá, también va a estar afectando acá. ¿Y de qué me sirve conocer esto? Necesito conocer velocidad en C, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque con la velocidad en C voy a sacar la velocidad del disco. Bien, ahora tenemos que sacar esta distancia, no obstante, pero no es complicado, porque yo puedo sacar esta distancia aquí, RC con respecto al centro instantáneo del acoplador, más bien, me equivoqué. Sí, RC, centro instantáneo del acoplador, seno de, ¿cuál es el ángulo opuesto a este acá? 26.56 grados.
y del otro lado tengo punto 6 y vamos a usar el que ya se conoce desde un principio, seno de 18.44, y esto nos va a dar que esta nueva distancia es igual a depende, me dio punto 848 metros, y esta distancia nos va a servir para sacar la velocidad en C, porque la velocidad en C es igual a la posición relativa de C con respecto a IA por omega de acoplador también. ¿Por qué? Porque conocemos la velocidad angular de este cuerpo y C sigue formando parte del mismo cuerpo que B. Por lo tanto, podemos aprovechar y usar la velocidad del acoplador, que en este caso es BC, ¿no? Ahora sí, hacemos el cálculo. Punto 848 metros por velocidad angular, que era 1.6 periódico, ¿no? Radianes por segundo. Y esto me va a dar la velocidad de C. 1.414 metros por segundo. No lo subrayo porque esta no es una respuesta final. Pero ahora ya nada más nos queda analizar el disco. Y con esto ya terminamos el problema, ¿no? Bien, para el disco vamos a aprovechar, chicos, que C, aquí el truco está, así como con B lo hicimos para, así como B lo usamos para hacer la transición entre la manivela y el acoplador, C lo vamos a usar para hacer la transición entre el acoplador y el disco, ¿no? Pero ahora vamos a pivotear en el centro instantáneo del disco, ¿no? En este caso, si yo quiero encontrar velocidad en C, es igual a la velocidad angular del disco, más bien, en este caso, la posición de C con respecto al centro instantáneo del disco por omega, ¿no? Ahora sí, velocidad en C es 1.414 y ahora vamos a sacar esta distancia. La distancia en cuestión es esta de aquí, ¿no? ¿Cuánto vale la dichosa distancia aquí? 0.848. Ok, vamos a ver. Agarro mi triángulo. Es básicamente un triángulo rectángulo entre punto 2 de altura y punto 2 de base, ¿no? ¿Sí lo visualizan? Es este de acá. Sí, porque ahora vamos a pivotear acá, no acá abajo, porque estamos analizando el disco, ¿no? Entonces, es Pitágoras de punto 2 y punto 2. Y es punto 28, así es. Y eso está en metros, ¿no? Sí. Y esto lo pasamos para acá. Punto 2828 omega disco, ¿no? Y ya dividimos y vamos a obtener omega disco. Da 5. ¿Antihorario u horario? Es antihorario. Eso quiere decir, interesante, ¿no? Como la entrada y la salida es igual. ¿Qué quiere decir? Que este se utiliza prácticamente, replica el movimiento de aquí para acá, al menos de forma instantánea. Interesante. Y ya con esto puedes también sacar la velocidad de D, que no la pide el problema, pero si conozco la velocidad angular de este y conozco este radio, ¿cuánto vale este radio? Punto 2, ¿verdad? Por los 5, ¿cuánto da? 1 a la izquierda. Se mueve 1 a la izquierda, así es. El punto D. Y con eso ya ustedes pueden visualizar cómo se está moviendo este mecanismo. Entonces, espero que con este par de ejemplos haya quedado un poco más claro el proceso de visualización de los centros instantáneos, ¿no? Si no, en la próxima clase vamos a estar viendo más ejemplos y, pues, como lo ven, véanlo como una alternativa a los métodos analíticos ya estudiados. Bueno, creo que por hoy sería todo. Espero hayan disfrutado esta lección y si les gustó no olviden recomendarlo con sus amigos y darle like al video.
Asimismo, si quieren ver más contenido relacionado, al final de este video va a haber una recomendación al playlist de esta clase, que es dinámica de mecanismos, a un video relacionado a este tema y finalmente pues a la liga del canal para que se suscriban, ¿no? Ya si quieren ustedes estar al tanto de más videos y más contenido, no olviden darle clic a la campanita para actualizaciones. Y finalmente, si tienen alguna duda o comentario al respecto, no olviden dejarlo en la caja de abajo. Por mi parte sería todo, hasta luego.